para cada parte de esa imagen, supongamos, al agarrar un vaso, con el sentido del tacto, ya se habrá mapeado la forma del vaso. Luego, cuando ya está mapeado en el cerebro, la próxima vez que agarremos un vaso, ya vamos a tener la representación del vaso. Supongamos, ahora ustedes cierren los ojos y agarren algo de lo que tienen ahí. Seguro que van a poder saber lo que es sin verlo, porque ya está la representación de ese objeto exterior. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Dice, ahora, la capacidad fundamental de la que depende la formación de imágenes es del mapeo, como yo escaneo el mundo exterior. Bien. Que traza los datos que surgen en el muestreo del mundo exterior, estableciendo relaciones especiales. Es más de lo mismo. Surgen de la relación con el mundo exterior y se acomoda todo. Se empieza a crear la imagen de ese objeto externo. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Alguna pregunta? ¿Quién que vaya más despacio? ¿Vamos bien entonces? Enzo. Está bien así. No está Bien. clarito, por lo menos para Está mí. clarito. Bien. Enzo, ¿vas bien? Creo que puede llegar a estar bien el Enzo entonces. Chicos, dice, genial. Después dice mundo interno antiguo. Este se ocupa de la homeostasis, químicas y vísceras. Es decir, en un principio, no sé si ustedes han leído, siempre han escuchado que se decía que, o les pasa, que cuando ustedes se ponen mal, les duele la panza, les duele el estómago. ¿No les ha pasado alguna vez? Sí, siempre. Bueno, porque antes se decía que el estómago era el segundo cerebro. ¿Qué pasa? En el estómago, en la parte interna, en la zona del estómago, se encuentran la mayor cantidad de sistemas conectados. El sistema neural, el sistema esquelético, muscular. ¿Bien? Por eso, en un principio, con esas reacciones químicas de esas zonas, era con lo cual se producían los mapeos. Así comienza la célula, a través de las hormonas, a través de las relaciones nerviosas, empezaba a hacer mapeos. Como esto evoluciona después de ser vivo, ya empieza a formarse la otra parte del cuerpo. Recuerden que antes éramos una célula. Bien, cuando éramos una célula, supongan que esa es la etapa inicial, la etapa química. Con eso empezó a mapear. ¿Bien? Ajá. Entonces va claro ahí. Por Sí. eso dice, estas imágenes son las que llamamos bienestar, malestar o fatiga, que son componentes fundamentales de los sentimientos. Es el mundo de la valencia. Esas células se empezaron a formar y a relacionar con otras células, se acercaban a las células o se retraían de esas células de acuerdo si les producía bienestar o malestar. No sabían qué era bienestar o malestar, pero sí estaba esa valencia de que esto me produce algo positivo y esto me produce algo negativo. Ya estaba ese movimiento andando antes de que sea consciente. ¿Bien? Sí. ¿Se entiende? Sí. Las primeras células se empiezan a acercar a otras células y empiezan a reaccionar a esos acercamientos. Esas reacciones son lo de bienestar o malestar. Bien. Después dice, el mundo interno menos antiguo es la estructura corporal general, esqueletos y músculos. Estos son nuestros portales sensoriales. Estos crean una perspectiva y se rigen también por la valencia. Es lo que les había explicado antes. Lo mismo, el mundo interno menos antiguo es producto de los músculos, del sistema esquelético, y se acuerdan que a través de los sentidos nosotros reconocíamos al tocar un vaso. Quiere decir lo mismo. ¿Se entiende? El mundo, para que sepan la diferencia entre los tres. El mundo exterior es el que se forma gracias a la información que se recibe. El mundo interno antiguo es el que forma las imágenes de acuerdo
con los procesos homeostáticos que nos pasan adentro. Y el mundo interno menos antiguo, el que forman las imágenes gracias a la información que se recibe por medio de la estructura corporal, del esqueleto y los músculos. ¿Se entendió la diferencia entre los tres? Sí, se entiende. Sí, Genial. Entonces, el primero se crea de la relación con los objetos externos, el segundo de las relaciones internas, y el tercero de la relación que obtenemos al acercándonos a través de los sentidos. Por eso dice esqueleto y músculos. ¿Está claro entonces? Ahora vamos a pasar al próximo capítulo, el afecto. Dice, capítulo 7. Entre los afectos encontramos sentimientos que viajan junto a la imagen de la mente. ¿Qué significa eso, chicos? Si ustedes, asocian una imagen, la pueden asociar a cualquier imagen de su pasado, alegre. ¿Tienen la imagen? ¿Se acuerdan? La que sea, un recuerdo bonito. ¿Están recordando ahora? Sí. ¿Se escucha? Bueno, ¿viste esa imagen? La asociaste a algo bonito. Por eso te dice asociar a un recuerdo, esa imagen del recuerdo, y te va a causar un afecto. Eso es lo que digo yo, asociarla a un recuerdo bonito. Capaz que, no sé, cuando alguien te abrazó, cuando alguien te dio un beso, cuando alguien te dio un regalo, vos tenés la imagen de ese momento. Y también a esa imagen la asociaste a un sentimiento, a un afecto. ¿Bien? Sí. sí. Bien. Dice, 3 causas de los sentimientos. Los sentimientos se forman por el flujo de fondo de los procesos vitales dentro de nuestro organismo. Estos son espontáneos, son de origen hormonal. ¿Cómo se forma un sentimiento? Empieza a formarse también por lo que sentimos adentro. ¿Bien? Por lo hormonal. Eso que yo les decía de alejarme cuando era célula y la célula se alejaba o se acercaba a otra célula. Cuando empieza a descubrir lo que es bueno y malo. ¿Bien? Sí. ¿Se entiende? Sí. Después dice, las respuestas emotivas desencadenadas al procesar estímulos sensoriales. Escuchar una canción. Acá se provoca un sentimiento. Nosotros capaz que escuchamos una canción, esa canción nos pone triste, nos pone alegre, nos pone deprimidos, nos pone eufóricos. Bien, primero, por una cuestión hormonal, se empiezan a generar los sentimientos. También, por un estímulo que recibimos del exterior. Bien. Y tercero, dice que las respuestas emotivas son resultantes de enfrentarse a los impulsos, motivaciones y emociones que son provocadas. ¿Qué significa? La respuesta emotiva es resultado de aquello, como estímulo-respuesta, de aquellos que nos encontramos con el mundo exterior. Cuando decíamos más adelante en Damasio, que cuando nos encontramos con un objeto también nos modificaba, ¿se acuerdan? Sí, Carlos. ¿Se entiende? Disculpen que les vaya preguntando tanto, pero si no, no Sí, podría yo prendo y apago la el filmina. micrófono por ahí, por eso me demoro un poquito, pero sí, voy entendiendo. La 3 más o menos Genial. que no la entendí. Las 3 no. Dice, ¿cómo vamos a formar un sentimiento? Si yo vos agarro y te regalo ya una rosa, ponele, capaz que te puede agradar o desagradar. Y ahí puedes reaccionar. Bien. Ahí puede ser una motivación. Ahí te puede causar una emoción. Ahí yo te la provoqué. Claro, ahora entiendo, sí. ¿Bien? Genial. Vamos bien entonces. Sí, profe, sigo. Ahora. ¿Sigo entonces, chicos? Sí. Bien. Ahora dice, ¿qué son los sentimientos? Dice, son experiencias mentales conscientes. Porque se acuerdan que dijimos anteriormente en Damasio que
un sentimiento era esta información interna, y luego podíamos decirnos que un sentimiento era esa sensación interna cuando yo les dije, lloro porque estoy triste, o sí, lloro porque estoy triste, o lloro porque estoy alegre. ¿Se acuerdan que le hice ese ejemplo? Sí. ¿Se acuerdan? ¿Qué son los sentimientos? Son experiencias mentales conscientes. Eso que vos sentís, real, que te causó el impacto del mundo externo. Bien, su contenido siempre refiere a un recuerdo, siempre refieren al cuerpo del organismo en el que surgen. O sea, los sentimientos siempre van a ser tuyos. Vos decís, es mi sentimiento. Bien, después dice, se tratan el interior del organismo, el estado interno. Los sentimientos te hacen descubrir cómo te sientes internamente. Después dice, es la representación del interior y tiene la valencia. Eso que vos sentís en el interior te va a decir si te acercás o te alejás, si es bueno o es malo, como decía anteriormente en el desarrollo de los organismos, Damasio. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien. ¿Alguien me quiere preguntar algo? ¿No? ¿Nadie? Bueno, esto, lo que estuvimos hablando, es producto de la valencia. Dice, traduce inmediatamente el estado vital a términos mentales, calificándolo como bueno o malo. Es decir, la valencia nos va a decir inmediatamente si esto es bueno o es malo, de forma directa. Suponete, si yo meto la mano en el fuego, inmediatamente la valencia me va a decir, mira, esto es bueno o esto es malo. Chao. Inmediatamente yo voy a responder sacando la mano o dejándola, si tengo algún problema en relación a lo que es la conciencia, o si tengo algún problema sensorial. ¿Se entiende? Genial. Después dice, la intelectualización de los sentimientos. Dice, esto permite economizar el tiempo y la energía, pero en su contrapartida fisiológica, algunas estructuras corporales acaban siendo ignoradas. ¿Qué significa que permite economizar tiempo y energía? Que es una reacción rápida. Suponete, si ustedes le mandan ya un mensaje a alguien, mira, te quiero, rápido, si se mandan esa, y después dicen, no, mira, ¿por qué me mandé y le escribí ese mensaje? ¿Qué pasa? Hay cuestiones que dejaron de lado ustedes al reaccionar tan rápido ante un sentimiento. Y dicen, ¿por qué le mandé ese mensaje? ¿Se entiende ahí? Ahorraron energía y tiempo, pero hay cuestiones en las que no pensaron. Hay otros sistemas de ustedes que no estuvieron en funcionamiento. Es decir, no empezó a operar bien la razón porque lo hicieron por un impulso de manera directa. ¿Se entiende? Sí. Enzo, los demás chicos, Karimé. ¿No? No entendí. Mira, la respuesta, mira, dice, la intelectualización de los sentimientos. Si nosotros pensamos cómo los sentimientos se piensan, cómo son producto de un pensamiento, dice, esto nos permite economizar el tiempo y la energía, pero en su contrapartida fisiológica, algunas estructuras corporales acaban siendo ignoradas. Si vos le mandás capaz que ya un mensaje a alguien, lo que sea, capaz que le mandaste el mensaje ese, pero sin razonarlo, sin pensarlo. Ahí economizaste tiempo, porque no pensaste, no razonaste. En cambio, si nosotros intelectualizamos, sí, es lo mismo, es un impulso. Es un impulso. Después de decir, ¿por qué mandé ese mensaje? O cuando alguien nos dice algo a nosotros, y capaz que nos dice algo y nos ofende, y reaccionamos rápido, de manera directa. ¿Por qué? Porque no intelectualizamos. ¿Se entendió? Sí, y por ahí te dejas llevar por la bronca o por lo que fuere y vos decís, ay, ¿por qué?
no pensé antes, entonces ahí también es como que uno Bien, reacciona en el momento, ¿no? sí, Sí, la conciencia te dice, come después. Ah, Sí, sí, la conciencia te come después. Dice, después, otra característica, las circunstancias reales o evocadas por la memoria pueden ser infinitas. Es decir, la memoria a nosotros nos puede traer un montón de sentimientos, podemos crear un montón de imágenes y como dijimos anteriormente, cada imagen se asocia a un afecto, quiere significar eso. ¿Bien? sí, ¿Entendiste, Enzo? Tercero, dice, los contenidos de los sentimientos de la mente consciente corresponden en gran parte a procesos viscerales, y estos son el resultado de las moléculas y hormonas. Significa eso que los sentimientos, en mayor parte, se forman gracias a los procesos hormonales. ¿Vieron cuando a veces se dice que las mujeres están en el periodo y se encuentran más tristes, más sensibles? sí. Eso puede ser. O más enojadas, que se dice. Yo Sí, desconozco, pero viste que se tiene esa histérica. visión que dice, no, no, estás más sensible, estás de mal humor, ¿viste? Eso quiere Ujú, decir, claro, está asociado a cuestiones hormonales. se sensibiliza Dice, más. sí, sí, dice, el grado de tensión o relajación de los músculos voluntarios también tiene que ver con los sentimientos. Si estoy triste, capaz que encorvado, ¿viste que a veces se ve la gente que está triste o gente que está depresiva, deprimida, que muchas veces suele estar encorvada, estar Sí, tensa, ujú, ¿bien? sí, Bueno, es eso, la musculatura, la tensión o relajación de los músculos también expresa eh, ajá, nuestros sentimientos. ¿Se entiende ahí? sí, sí, Genial. Después dice, en definitiva, las experiencias que determinan aspectos, dice, ¿qué son los sentimientos? Dice, las experiencias que determinan aspectos dentro del organismo, logrando un informe momento a momento del estado del cuerpo. ¿Qué decir? ¿Qué son los sentimientos? Aquellos que nos dicen cómo estamos, cómo nos sentimos, cómo se siente nuestro cuerpo. Porque momento a momento van cartografiando, momento a momento van recibiendo información de todo el cuerpo. ¿Se entiende? sí, sí. Bien. Después dice, ¿qué más podemos decir de la valencia? Es una cualidad intrínseca de la experiencia. Es una cualidad interna del ser humano, de lo que aprendió, sobre la cual entendemos como agradable o desagradable. Si una vez vos te quemaste por agarrar, qué sé yo, una pava, a vos ya te quedó una experiencia sobre eso. Y se te formó una imagen acerca si era agradable o desagradable. ¿Bien? Dice, nos da una condición global del estado del cuerpo, con el fin, con el fin de indicar el estado general, con el fin de determinarnos si esto es propicio para la vida. Supongamos, te vuelvo a decir, te quemaste con una pava, ¿bien? Vos ya tenés una representación de haberte quemado con una pava. Ahora que ya tenés la representación, capaz que cada vez que veas una pava, ya no la vas a agarrar de donde la agarraste esa vez a la pava. ¿Por qué? Porque está atentando contra tu vida y te está diciendo, no, mira, esto te causó dolor, esto te causó bienestar, mejor no agarré la pava, te va a seguir permitiendo estar vivo. ¿Se entiende? sí. ¿Entendieron todos? ¿Quién alguna? O- Anabel, Karimé, chicas, Sí, profe. Sí, se entiende. genial. Después encontramos sentimientos espontáneos o sentimientos provocados. Los sentimientos espontáneos surgen del flujo de fondo de los procesos vitales de nuestro organismo e informan a la mente el aspecto consciente de la homeostasis, que son rápidos. Por ejemplo, yo a ustedes les doy ya, chicos, la noticia, aprueban epistemología. Inmediatamente, por ese estímulo, van a reaccionar, ¿cierto? De manera espontánea. No va a hacer falta que analicen nada.
Por eso dice que muchas veces los sentimientos dejan de lado otros sistemas. Capaz que estamos en el medio de la clase y nos dicen, aprobate epistemología, voy a gritar, voy a saltar. Tuve una respuesta emotiva y dejé de lado otras partes. Dejé de lado el contexto donde estaba, dejé de lado si tenía alguien al lado o no, que capaz que le podría haber hecho bien o hecho mal que yo grite. ¿Se entiende? Sí. Después, el proceso emotivo. Este implica un cambio en los estados homeostáticos o un posible cambio en el flujo continuo de los sentimientos espontáneos. ¿Qué significa esto? Que el proceso emotivo, me pasé, disculpe, sentimientos provocados, son productos de respuestas emotivas causadas por estímulos sensoriales o impulsos, o motivaciones o emociones. Lo mismo. Espontáneo fue rápido, no lo pensé. Después, el provocado también fue rápido, pero alguien a mí me lo causó. Hubo un estímulo que me produjo ese sentimiento que fuera provocado. ¿Bien? Luego, el proceso emotivo. Este implica un cambio en los estados homeostáticos. Si nosotros tenemos una influencia del mundo externo, como esa cuestión de quemarnos, de habernos quemado por tocar la pava, el proceso homeostático es el que regula la vida. O sea, la homeostasis va a empezar a mandar más hormonas, a mandar más sangre para que yo saque la mano de la pava porque me quemé. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Genial. Por eso dice, es que implica un cambio en los estados homeostáticos y un posible cambio en el flujo continuo de los sentimientos. Genial, quedó claro eso. Ajá. Dice, el camino emotivo es el siguiente. Primero el sentimiento espontáneo, después el cerebro y después sentimientos provocados. Sentimiento espontáneo significa el estímulo que recibo. Luego cuando llega al cerebro, el cerebro va a determinar este estímulo es bueno o malo. Y tercero, donde dice provocado, va a definir que es producto de la conciencia, va a definir que es producto del mundo externo. Primero, espontáneo, me pasa algo interno, luego ese interno se relaciona con todos los demás sistemas a través del cerebro y después yo le voy a dar conciencia real a ese sentimiento, voy a saber qué es lo que es. Es decir, capaz que internamente me siento mal. Luego, cuando llega al cerebro esa información que me siento mal, se va a administrar esa información, se va a agrupar y finalmente esa información me va a decir, mira, me siento mal por esto o por aquello. Capaz que yo internamente me sienta mal, pero no sé por qué. Cuando llega al cerebro, el cerebro me va a decir por qué. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Se entendió? Viviana, Karimé. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Gracias, chicos. Disculpen que estén preguntando tanto. Que esto de no verlo me cuesta. Dice, ¿de dónde proviene la respuesta emotiva? Estas se originan en sistemas específicos del cerebro. En alguna parte de nuestro cerebro se van a originar las respuestas emotivas. Ya lo vimos en el apartado anterior, ¿se acuerdan? Y algunas partes del cerebro va a ser responsable de dar órdenes a los demás componentes de la respuesta. Es decir, la respuesta emotiva se va a generar en el cerebro y eso que se genera en el cerebro va a decir, mira, mandá más hormonas, reacciona también con un reflejo, o sea, sacando la mano rápida de la pava que te quemaste. ¿Bien? De forma directa o indirecta, estos núcleos llegan a todo el organismo mediante la secreción de moléculas químicas, que es lo que le acabo de decir recién de las hormonas o rutas nerviosas, que se liberan en una región cerebral concreta, de manera automática o inconsciente. De vuelta, chicos, esto es fácil. ¿Cómo se genera? ¿Cómo se originan? En alguna parte del cerebro. Al originarse en alguna parte del cerebro se va a relacionar con todas las estructuras del cuerpo. Y esa estructura del cuerpo va a generar hormonas
o acciones o impulsos nerviosos para que yo reaccione. ¿Se entiende? Después dice que los factores ambientales modifican el despliegue emotivo. Claro, chicos, capaz que yo puedo estar frente a una emoción, pero si yo, supongamos, estoy en un velorio, chicos, y me mandan la nota, te sacaste un 10 en epistemología, ¿qué va a pasar? ¿Van a gritar o se van a tranquilizar aunque estén en el velorio? Seguro que se van a calmar, porque hay una cuestión social ahí que no les permite que ustedes se expresen emocionalmente. Por eso dice, la capacidad social es fundamental para la creación de respuestas culturales. Y estos forman parte también de la homeostasis. ¿Entienden el ejemplo con lo del velorio? El contexto social va a permitir que en algunos lugares seamos más alegres, en otros no. ¿Bien? Sí, sí, se entendió perfecto. Después dice, la superposición de sentimientos. Las respuestas emotivas se dan incluso con respecto a las imágenes de los sentimientos. Es decir, que es capaz que estamos viendo, chicos, una imagen de algo que nos causa alegría, pero también capaz que podemos estar tristes. Y ahí puede haber una contraposición. Tengo un estado alegre, pero veo algo que me causa alegría, y ahí se mezclan. O sea, puede estar viviendo la valencia, lo bueno y lo malo, el sentimiento de alegría con el sentimiento de tristeza. ¿Se entiende? Sí, profe. Por eso dice, en los animales se pueden dar, pero la determinación tiene que ver con una red de asociación. Es más, vos podés ver al perro que está alegre, pero el perro no te va a decir estoy alegre, porque él no puede reaccionar, él no puede saber qué siente. Por eso, que en los animales se puede ver, pero los que realmente van a responder a los sentimientos van a ser los humanos. ¿Por qué? Porque podemos asociar ideas. Puedo decir, esto que me pasa internamente es porque estoy bien o estoy mal. Esto que me pasa internamente es porque estoy triste o estoy feliz. El perro no te lo puede decir. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí, Bien, Carlos. ¿tienen alguna duda de esto? Porque vamos a seguir avanzando. ¿Alguna pregunta que quieran? Bien. Dice, capítulo 8, la construcción de los sentimientos. Podemos comprobar que está comprobada la alienación de sentimientos agradables con rasgos homeostáticos positivos y los sentimientos desagradables con rasgos de homeostasis negativa. Lo mismo, está comprobado que los sentimientos agradables se relacionan a estados internos positivos de nuestro cuerpo, y los sentimientos desagradables también se pueden asociar a estados negativos internos homeostáticos. Es lo que decía, si me siento bien o me siento mal, capaz que a mí, si yo me siento mal y me dan una buena noticia, independientemente de que esa noticia externa sea buena, si mi estado interno es malo, capaz que no reaccione como se espera que se reaccione. ¿Se entiende? Eso es cuando a veces nos dan, que estamos tan mal por alguna situación que te dice, pero mira, no sonreís, mira, te quiero hacer reír, y vos no podés reír aunque la otra persona te quiera hacer reír. ¿Se entiende? Por eso dice, la mente y el cerebro influyen sobre el cuerpo y las vísceras. El actor de la homeostasis incluye la participación de distintos sistemas, el endocrino, el inhibitorio, el nervioso. Es más de lo mismo de lo que hemos dicho. Posteriormente, con la evolución de los organismos y cuando estos fueron capaces de tener su sistema nervioso, comenzaron a cartografiar los acontecimientos no neuronales y lograron construir una imagen. Es lo mismo. Se empezaron a asociar las células por el mundo de la valencia, lo bueno y lo malo. Y cuando decían, ¿se acuerdan? Que lo positivo, en el apartado anterior, que a cuestiones positivas tendemos a acercarnos y a cuestiones negativas tendemos a alejarnos. ¿Se acuerdan que decía Damasio en el texto anterior?
Damasio, en el texto anterior, decían cuando hablaba del dolor y el del placer, que el dolor y el dolor y el placer estaban asociadas a ciertas respuestas. Si nosotros sentíamos placer, tendemos a acercarnos. Si sentimos dolor, tendemos a alejarnos. Bueno, esto es lo mismo que dice Damasio acá, más abajo. Dice que posteriormente, cuando los organismos fueron capaces de tener un sistema nervioso, lograron definir si esos acercamientos con lo externo era bueno o mal. ¿Se entiende? ¿Estamos bien entonces? Después dice, ahora, las imágenes mentales, chicos. Dice, estas no son instantáneas, sino procesos continuos a lo largo del tiempo. Dice, son variaciones de varios microacontecimientos que se producen en el cuerpo y en el cerebro. Y esto da origen al conocimiento. ¿Qué significa esto de vuelta? ¿Se acuerdan cuando yo les dije, chicos, cierren el ojo, los ojos, la clase anterior, y van a crear una imagen mental de su cuerpo? ¿Se acuerdan? Bien. Sí, sí, ¿se acuerdan? Que vos creaste una imagen de tu cuerpo. Bueno, por eso dice, estas no son instantáneas, vos ya tenés previamente la imagen de tu cuerpo. ¿Se acuerdan que antes decía que antes estaba la imagen y después empezamos a asociarlo a la conciencia nuclear, cuando se era consciente, que primero estaba la imagen del cuerpo, el protoself? ¿Se acuerdan? Y después venía el ser nuclear. Bueno, esto es lo mismo. Por eso dice, las imágenes mentales no son espontáneas, ya estaban antes, ya son producto del protoself, ¿bien? Sino procesos continuos a lo largo del tiempo. Mientras tu protoself fue conociendo el mundo externo, se comenzó a crear esas imágenes, ¿viste? Variaciones de varios microacontecimientos, de un montón de relaciones que vos tuviste con el mundo exterior, cuando empezaste a crear tu ser biográfico, ¿se acuerdan? Sí, profe. Bueno, eso que le pasaba a tu cuerpo da origen al conocimiento. Es decir, como les acabo de dar el ejemplo anteriormente del cassette, capaz que si hay niños o hay personas que no crearon la imagen del cassette, no van a saber qué es el cassette, porque nunca crearon una imagen de eso. Claro. ¿Se entiende? Nunca nuestra biografía estuvo frente al cassette. Uh-huh. O capaz que es algún animal que nosotros nunca hayamos visto. Va a pasar lo mismo. No tenemos un esquema mental, una imagen creada para relacionarnos con ese objeto. No lo vamos a conocer. ¿Se entiende? Sí. Y al no tener esa imagen del objeto, no vamos a tener conocimiento. Vos decís, mira, yo le digo, ¿ustedes conocen lo que es una manzana? Me van a decir que sí, porque ustedes ya han tenido relaciones con la manzana, ya han creado una imagen de lo que es la manzana, ya lo han sentido la manzana a través de todos los mapas, ya la han mapeado, ya la han sentido a través de los sentidos, bien dicho, ya saben lo que es una manzana. ¿Se entiende? Sí. Bueno, es eso, la imagen mental. Ya tenés una imagen mental de una manzana, o sea, ya lo conoces. Si no tuvieras la imagen mental, no puedes decir que conoces algo. ¿Se entiende? Sí. Algunos, Karimé, los otros chicos que dicen. Sí, se entiende, profe. Bien. ¿Quién más está ahí en el grupo? A ver, Anabel creo que está. Anabel, ¿se entiende? Sí, sí, había dicho que sí. Ah, es que Karimé, ¿entendés? Viviana, Enzo. Yo dije que sí. Bien. Estamos muy íntimos hoy, estamos muy solos. Esto, miren, ¿se acuerdan que en el apartado anterior les preguntaba a ver quién se quiere unir?
Silvia. Hola, Silvia. Hola, ¿cómo estás? Pude entrar ahora. A ver. ¿Me escuchas? Sí, se Te escucha, siento pero mal. apagá porque hace interferencia. ¿Se acuerdan, chicos, que anteriormente Damasio le preguntaban de dónde se generaban las emociones y él decía que no se sabe, que capaz que en la parte media del cerebro? ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, acá dice lo mismo. ¿De dónde provienen los sentimientos? Tampoco se sabe. Pero dicen que en algún momento de la evolución aparecieron. Pero los procesos que permitían, dice, pero los procesos, dice, no se sabe en qué momento de la evolución aparecieron, pero los procesos que permitieron su aparición luego de su surgimiento de la mente ya estaban en el mundo antes de que esto hecho ocurriera y ya contaban con los mecanismos de valencia. Es decir, que el cuerpo, antes de que fuera consciente, ya tenía los mecanismos necesarios para decir esto es bueno o esto es malo. Porque se acuerdan cómo se empiezan a relacionar las células a través de la valencia. Eso quiere decir que no se sabe dónde se generan los sentimientos, pero antes de que tuviéramos la capacidad de decir qué era un sentimiento, ya teníamos el mecanismo, ya veníamos preparados para eso. ¿Se entiende? Sí. Sí, se entiende. Bueno. Ya después vamos a ir arreglando algunas cosas, algunas palabras del libro, del cuadernillo, ¿saben? Lo estamos haciendo sobre la marcha. Pero lo bueno es que se entiende, ¿bien? Dice, los sentimientos van a permitir que ande la valencia, es decir, porque los sentimientos van a permitir determinar si esto es bueno o esto es malo, ¿bien? Sí. Dice, los sentimientos van a establecer un proceso de continuidad. ¿Por qué? Porque entre el cuerpo y el cerebro no hay distancias, interactúan formando una única unidad. Entonces el sentimiento no es una percepción del estado del cuerpo, y acá la dualidad del sujeto y objeto desaparece. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan que les decía que cada imagen del mundo exterior estaba asociada a un afecto? Cuando les quiero decir que mapeamos una imagen de nuestro propio cuerpo internamente, eso es lo que quiere decir. Internamente, nosotros sentimentalmente tenemos una imagen de nuestro cuerpo. Y esa cuestión sentimental, ese proto-ser, está asociado de manera directa con la parte biológica. Es el ejemplo que yo les puse la otra vez del miembro fantasma, o que si ustedes cierran los ojos, pueden saber las partes de su cuerpo. ¿Bien? Sí. Sí, se entendió. Pero dice, pero luego esta dualidad ha de regresar y permite lograr una perspectiva mental del cuerpo. Esta dualidad se relaciona con el proceso de subjetividad. ¿Qué pasa? Esta dualidad va a aparecer. Hola, Encito, ¿cómo andas, cuando cabezón? Encito querido de mi aparece vida. nuevamente Necesito esta que el dualidad. Yo sé que miércoles soy de yo la el que lo semana que siento, viene ¿cierto? A las cosas. La primera necesito un etapa, por eso no arquero. estamos Si unidos. Soy eres yo el que arquero, siente. obviamente, necesito Pero un luego arquero esta dualidad principalmente va a aparecer para decirme para por el qué soy miércoles yo a el las que 10 está de la sintiendo noche en esto. cancha de 11. Quiere decir, la continuidad va a establecer que entre el cuerpo y el cerebro hay una unidad, somos uno nosotros. ¿Bien? Luego, esa dualidad vuelve a aparecer y nos va a decir, soy yo el que está sintiendo. Es tranquilo. mi cuerpo el que está Escuchá, sintiendo y bueno, no dale, es el quedamos así. cuerpo El de viernes a otro. las Por 6 de eso la va a tarde. ser una respuesta Si quieres cambiar algo subjetiva. por el estilo, te Yo aviso. te voy a decir, soy yo el que está sintiendo esto. Bueno, dale, Y voy a entender que quedamos este así. es mi El cuerpo. viernes a Este soy yo el las que 5 de la siente. tarde. ¿Se entiende? ¿Se entiende o se lo explico de vuelta? Parece de Explica de vuelta. edificio hace un rato salí, hace 3 horas estoy dando vuelta para buscar una Primero, marca de torpedo. como Otra una cosa cuestión muñequera. interna nuestra, como los No, te juro, sentimientos, la hace formación tantas de vueltas no sentimientos, encontré el lugar. que está desde el Y origen no me de metí en nuestro el ser, lugar.
por eso Nada que dije, ver. si hubieran Pero antes de no que es podamos acá. ser conscientes, esto nos muestra que hay una unidad, que no hay distancia entre aquello que es corporal y lo que es interno. ¿Bien? No hay distancia entre el estímulo y la respuesta. Rápidamente vos podés decir, este es mi cuerpo. ¿Bien? Sí. Luego, la dualidad se va a volver a dividir el pensamiento y nos va a permitir decir, ah, no solamente este es mi cuerpo, sino soy yo el que siente. Voy a ser consciente, voy a crear el ser nuclear y el ser biográfico. Ya estaba el protoself. El protoself ya me dio una imagen del cuerpo. Bien, luego ya soy una unidad ahí. Mi mente se va a relacionar con mis partes biológicas. Pero luego, cuando esa relación ya se establece, se vuelve a romper para decirme, mira, sos vos el que sentís. Digo, soy yo el que siente. Es mi cuerpo. Esta parte es mía y no es de otro. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. ¿Quedó claro ahora para todos? Sí. Bien. Después dice, el papel del sistema nervioso periférico. Van a volver a encontrar, chicos, de vuelta, más de lo mismo, de Damasio, que tradicionalmente se dice que el cuerpo transmite información de sus actividades al sistema nervioso y que éste deposita en algunas partes antiguas del cerebro cierta información. Pero hoy esto no es útil, ya que estas partes del cerebro no son independientes. ¿Qué quiere decir esto? Antes se decía, ¿se acuerdan cómo está la división del cerebro reptiliano? ¿Se acuerdan la división del cerebro reptiliano, el cerebro límbico, la corteza cerebral? Bueno, antes se decía que en ciertas partes del cerebro se creaba cierto sentimiento, cierta emoción, pero nos damos cuenta que es en general, que se activa un montón de sistemas cuando se genera un sentimiento. Por eso se activa el proceso humoral, se empieza a generar hormonas. Después se activa las fibras no milenizadas y el sistema digestivo. Para un sentimiento, por ejemplo, algo bueno, algo malo, a vos te empieza a doler la panza, empezás a mandar hormonas. Bien, hay fibras milenizadas que también, no milenizadas, que también generan sentimientos. O sea, este es el ejemplo que en el libro hay, que dice que funciona como una orquesta el cuerpo. No sé si lo han leído. Sí. ¿O lo han leído en el parcial a la pregunta? Ah, no me acuerdo. Pero recuerdan, o ¿se entiende? Se dice que no hay partes específicas que digan una emoción sale de acá, sino que nuestro cerebro, en general, para cuando transmite una emoción o un sentimiento, trabaja en forma íntegra, no se puede separar. Trabaja lo hormonal, trabaja el sistema nervioso, trabajan las vísceras, trabajan los músculos. ¿Bien? Sí. Es una orquesta, todo funciona a una rítmica. Claro. Bien, función de los sentimientos, tienen papel homeostático, decirnos si estamos bien o estamos mal. Bien, dice, la función del sistema nervioso, el funcionamiento de la homeostasis incluye el sistema endocrino, inmunitario y nervioso, lo mismo que les dije yo recién. La homeostasis, para saber si nuestro cuerpo está bien o está mal, va a traer información de otros sistemas. Bien. Después dice que la relación entre el sistema nervioso y el cuerpo es insólita, forman una continuidad, es lo que les dije arriba. Es única la formación entre el cuerpo, por eso forma una continuidad. Es todo una orquesta que se mueve o que toca una canción con una rítmica. Todo funciona junto, por eso da una continuidad. Lo interno más el cerebro, más la información que recibimos del mundo exterior. ¿Se acuerda cuando le dije anteriormente que era una coordinación entre cuerpo, mente y conducta? Es lo mismo.
que se lo dije en la unidad anterior de Damasio, cuando él hablaba de lo que era un sentimiento, qué es lo que era la conciencia, qué es lo que era la emoción. ¿Se acuerdan? Sí, Bueno, es lo mismo. Hay una continuidad, todo funciona como una orquesta que todo toca al mismo tiempo. Donde funciona tanto lo interno y lo externo. ¿Vamos bien ahí? sí, Sí. Después, Sí. ya vamos por la conciencia. El capítulo 9, rasgos del estado consciente, chicos. Estamos conscientes cuando estamos despiertos, por eso dice, se necesita un estado de vigilia. Estamos conscientes cuando atendemos algo y nos concentramos en eso. ¿Se acuerdan cuando decíamos atención difusa y atención directa? Más arriba. ¿Se acuerdan? Sí. Miren, estamos conscientes porque estamos despiertos. Estamos conscientes porque estamos atendiendo nuestro entorno. Estamos conscientes porque sabemos que estamos en un cierto tiempo y un cierto espacio. Estamos conscientes porque esas imágenes, la mente nos muestra de manera clara eso que percibimos del mundo exterior. ¿Bien? Estamos conscientes porque eso que nos muestra el mundo exterior es una narración, es una construcción. ¿Se entendió? sí, Sí. Y después dice, por eso dice Damasio, este es el teatro de la mente y donde la audiencia somos nosotros mismos, porque sabemos que somos nosotros los que estamos sintiendo. Porque sabemos como dice nosotros. Damasio, no, se Damasio cortó. dice, la conciencia, es el teatro de la mente y donde la audiencia somos nosotros mismos. Sí, ¿Por qué? Porque nosotros somos los que estamos despiertos, porque nosotros somos los que estamos atentos al mundo exterior, porque nosotros sabemos que estamos en un tiempo y un espacio, porque nosotros, porque lo que se percibe del mundo exterior, sabemos que nosotros somos los que lo estamos percibiendo, y porque eso que percibimos del mundo exterior se transforma en una narración que podemos entender, que podemos saber qué es lo que es, que podemos saber qué está pasando. Por eso somos conscientes. ¿Se entiende? sí, sí, Después, imagen del propio organismo. Es lo mismo que le dije anteriormente, donde dice el mundo interior antiguo. ¿Se acuerdan que se lo nombré más arriba? sí, Que se formaba por lo químico, lo visceral, le dan soporte a los sentimientos, cuando le decía que una imagen iba asociada a un afecto, que la valencia define si es los cuales, diciendo si esto es bueno o malo, qué siento, si esto que estoy sintiendo es bueno o malo, que se define interiormente. Es eso. Después dice, el mundo interior nuevo. El 2 son imágenes de la estructura esquelética, son formas en el fantasma corporal. Es decir, el mundo exterior nuevo, eso que recibimos a través de los sentidos, forman la imagen de los objetos. Cuando les digo toquen un vaso, ¿se acuerdan? sí, Cuando les digo formen el fantasma, cuando les dije, ustedes tienen primero una imagen de su cuerpo y luego esa imagen lo asocian con lo biológico y corresponde. Eso dice, forman el fantasma corporal. Vos sabés, con esas imágenes internas, sabés qué parte, hoy cerrás los ojos y podés saber qué le está pasando a cada parte de tu cuerpo, porque tenés una imagen del cuerpo, tenés un fantasma corporal de él. ¿Se entiende? sí, Sí, ¿Les se quedó entiende. claro a todos? Sí, se entiende. Bien. De vuelta, Damasio sigue hablando de lo mismo. La función de las imágenes internas pueden ser observadas como parte del espectáculo de la conciencia. Puedo decir que esas imágenes son mías. Y al decir que esas imágenes son mías, yo puedo construir un sentimiento. Puedo decir, esto es mío. Por eso dice, construir un sentimiento, por lo tanto es subjetividad. Puedo saber esto que estoy sintiendo y decir, soy yo el que está sintiendo esto. ¿Bien? sí, Luego aparece la subjetividad, que dice,
Esta permite descubrir las cosas de mi pensamiento y decir, esta es mi conciencia, y se basa en, primero, construir una perspectiva para cada una de las imágenes. ¿Se acuerdan cuando les dije que cada vez que nos relacionábamos con un objeto, creábamos una imagen para esa relación con ese objeto? Es lo mismo. Y una vez que creamos una imagen para cada objeto, lo asociamos a un afecto. Es eso, de ese sentimiento, construir una perspectiva con cada imagen, y cada vez que nosotros nos encontramos un objeto, creamos una imagen mental, una representación. Y esa representación decimos si es buena o mala para nosotros. ¿Bien? Sí. 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 Después dice, en la subjetividad incluye las imágenes que tomamos como básicas, es decir, aquello que recibimos del mundo exterior, por ejemplo, imágenes de nuestro propio organismo, decir qué sentimos cuando vemos eso. ¿Se entendió ahí? La imagen incluye un estímulo, dice, en la subjetividad se incluye imágenes que tomamos del mundo como básicas, aquello que vimos, y después con esa imagen nosotros creamos una imagen interna de ese objeto y nos va a decir esto es bueno, esto es malo. O sea, si yo te muestro, no sé, una cara triste, vos vas a tener asociado un sentimiento a esa cara triste y vos vas a decir internamente esto es bueno o es malo. ¿Se entiende? Sí. Sí, se entiende. Después dice, la abundancia de sentimientos tiene dos orígenes. Uno, el flujo continuo de estado vital, como nivel homeostático, dependiendo de nuestro bienestar y malestar. Cuando le dije esa cuestión de las cuestiones de las mujeres, que dicen que vos podés decir, esta está triste o está más alegre, de acuerdo a qué le está pasando hormonalmente. ¿Bien? Sí. Bueno, sí. eso quiere decir, un sentimiento se forma por procesos hormonales. Ya lo dijo anteriormente Damasio también, ahora lo dice de otra forma distinta. Después dice, cuando procesamos esa imagen, a causa de una respuesta emotiva o un estado de los sentimientos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el procesamiento de la imagen, cuando causa la respuesta emotiva y el estado de los sentimientos. Cuando le dije de vuelta que si ustedes se ponen a recordar ahora algo positivo, una imagen que fue positiva, le va a causar un afecto. Bueno, esto nos dice Damasio. ¿Por qué podemos tener más sentimientos? Uno, por alguna cuestión hormonal que nos va a permitir que nuestro estado biológico haga que estemos más sensibles, ¿bien? O segundo, porque esas imágenes del mundo exterior nos ofrecen a nosotros una respuesta sentimental, nos producen algo. Cuando yo les digo, capaz, si les regalo una flor, les va a producir algo a ustedes, bueno o malo. Por eso dice, no hay imágenes mentales que no estén acompañadas de un sentimiento. ¿Y se acuerda qué es lo que decía arriba Damasio? ¿Se acuerda qué decía más arriba Damasio? Que los sentimientos son un andamiaje para la valencia, diciendo que si esto era bueno o malo. Después más arriba nos dice Damasio, más arriba nos dice Damasio. A ver, el mundo externo antiguo, la valencia. ¿Qué podemos decir la valencia? El sentimiento espontáneo. Cuando dice que que cada imagen iba a unir a un afecto, es esto también, chicos. Damasio habla de todo de lo mismo, lo que nos va a permitir es relacionar todo de una manera más directa. Por eso dice que no hay nunca una imagen mental que no sea acompañada de un sentimiento. Nunca creamos una imagen mental que no nos cause algo. Nunca creamos una imagen mental que no nos diga si esta es buena o mala. ¿Bien? Sí. ¿Se entiende? Sí. Genial. Después dice, la integración de las experiencias, dice. Las experiencias se deben integrar.
Estas experiencias se deben ordenar como una narración. Esto se debe coordinar con la subjetividad. Todo el proceso es coordinado por los hemisferios cerebrales. ¿Qué quiere decir? Básicamente, de vuelta a lo mismo, aquello que nosotros sentimos debe ser coordinado por todas las partes del cerebro. Todas esas partes del cerebro que coordinan nos van a decir, esto es mío, ahí le voy a poner mi parte subjetiva. Esto quiere decir que todas las experiencias, tanto las internas como las externas, se deben ser integradas para que yo pueda ser consciente de lo que siento. ¿Se entiende? Donde dice, las experiencias se deben integrar, las internas y las externas. Bueno, esas experiencias que se deben ordenar como una narración, deben decirme esto es bueno o esto es malo. Esto se debe coordinar con la subjetividad. Deben decirme esto es bueno o esto es malo para mí. Y todo este proceso es producto de la relación entre los hemisferios cerebrales. ¿Se entendió? Sí. A cada Damasio, chicos, va a volver a traer el problema fácil y el problema difícil. ¿Se acuerdan que lo vimos? Creo que lo hemos visto. Que decía que cómo el cerebro, a través de patrones neuronales, creaba las imágenes. ¿Se acuerdan que lo vimos? A Penayanka, Damasio, en su primer escrito. ¿Se acuerdan o no? Se cortó lo que dijiste. ¿Qué dijiste? Cuando le decimos cómo vamos a entender la conciencia, que a cada Damasio nos va a volver a traer el problema fácil y el problema difícil. Cuando anteriormente en Damasio habíamos visto cómo se explicaba la conciencia, si la conciencia era producto de ver cómo el cerebro, esas imágenes que recibía del mundo exterior, las creaba en imágenes. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? No. Bueno, Damasio nos va a traer, chicos, nuevamente el problema fácil y el problema difícil de conocer, para saber cómo es la conciencia. El problema fácil dice que son los mecanismos complejos que permiten que el cerebro construya imágenes, es decir, cómo funciona el cerebro neuronalmente para que lo que nosotros vemos, sabemos que estoy viendo el vaso de gaseosa, supongamos. Sí. Y dice Damasio, esta idea para él no se planteó, dice, en esta idea para él no se planteó la formación de mapas. ¿Qué quiere decir? Al explicar la conciencia, cuando se decía, a ver, ¿por qué esa información que recibimos del mundo exterior, luego nosotros la transformamos en una imagen mental, el primer problema, y te va a decir Damasio, mirá, vos no sabés responder a ese problema porque no planteaste la idea de que hay que mapear, la idea de que nuestro cerebro cartografía la realidad a través de todos los sentidos. ¿Bien? Sí. ¿Se entendió entonces? Sí. Sí, se entendió. Luego, el problema difícil tiene que ver tiene que ver con comprender cómo esas partes, o sea, esa actividad mental, se vuelve consciente, cómo las conocemos. Como dice Damasio, la experiencia se genera parcialmente a partir de los sentimientos, es decir, cómo nosotros aprendemos, cómo nosotros asociamos estas relaciones con el mundo externo, cómo somos conscientes de que esto es bueno o esto es malo. ¿Cómo somos conscientes? A través de los sentimientos, porque los sentimientos nos dijeron. ¿Se acuerdan que los sentimientos se manejan en el mundo de la valencia? Que los sentimientos nos dicen esto es bueno, esto es malo, ayudándonos a cuidarnos del mundo externo. Que los sentimientos nos dicen esto es bueno y esto es malo, producto de la homeostasis. Sí. Bueno, eso quiere decir Damasio. Que la experiencia, o sea, lo que ya hemos conocido, se va a generar parcialmente a través de los sentimientos. Que la experiencia se va a generar a partir de si esto es bueno o esto es malo para mí. No sé, un ejemplo, no sé, la otra vez yo estaba explicando esto y me decía una chica, mirá, yo tenía un novio que usaba lentes y ahora veo
conozco a alguien de lente y ya me da miedo, ya me da cosa que sea igual que mi otro novio. Bueno, eso quiere decir que generalmente vamos a ir conociendo el mundo y generalmente el mundo nos va a ir devolviendo y nosotros vamos a ir creando y representando imágenes que van a ser buenas o negativas. Y si son buenas o negativas, nos va a permitir conocerlo o no, nos va a permitir reaccionar de cierta forma o no ante un mismo estímulo. ¿Se entiende? Sí. A ver, lo voy a ver ahora. A ver. ¿Se entiende, chicos? Damasio, miren, para que no se le haga lío, porque habla todo de lo mismo, Damasio. Habla todo de lo mismo. Yo les recomiendo lo siguiente, a ver, como guía para ustedes, que agarren los primeros 3 capítulos que vimos de Damasio, los primeros, ¿vieron? Él les va a explicar la base. Luego, con esto otro, que vamos a ver ahora, con esto otro que estamos viendo, Damasio como que lo va a enfocar un poco más, pero es básicamente lo mismo. Él nos va a explicar nuevamente que el funcionamiento interno y la relación con el mundo bien o nos sentimos mal. Y depende si nos sentimos bien o nos sentimos mal, también va a ser nuestra relación con el mundo, de ver cómo nos relacionamos con otros, cómo yo reacciono ante los otros, cómo yo a mis sentimientos los muestro o no, depende a cómo me relaciono con los otros, depende cómo yo me relacione con el otro, qué va a causar en mí, si va a causar que me aleje o va a causar que yo me acerque a él, cuando habla de Valencia, que me va a decir homeostáticamente, mira Carlos, esto es peligroso para vos, alejate, tratando de cuidarme. ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir cuando decís que me los va a decir homeostáticamente? Ahí no. Porque es que la homeostasis tiene como fin regular internamente el cuerpo, hormonalmente, por ejemplo. Bien, hormonalmente, la homeostasis es el mecanismo que nos regula a los seres vivos. Y si la homeostasis ve que afuera hay un estímulo que puede causar un peligro, supongamos, me vienen a asustar a mí, la homeostasis inmediatamente va a empezar a mandar hormonas, supongamos, voy a empezar a segregar más sangre hacia los órganos de la pierna, se me va a agitar el corazón, se me va a abrir el pecho. ¿Por qué? Porque me va a predisponer a cuidarme del mundo, para que yo pueda huir o no, para que yo me pueda alejar. Por eso dice que la homeostasis, lo hemos leído acá, que nos da un informe momento a momento de cómo nos sentimos y nos da un informe momento a momento de cómo nos estamos relacionando con el mundo. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí. Karimé, ¿entendiste? Enzo, ¿entendiste? Sí, sí se entiende. Silvia. Silvia, ¿se entendió algo? Anabel, ¿entendieron? Sí, sí. Bueno, miren chicos, si nosotros ahora metemos a Gallagher y Xavi, le va a explotar la cabeza por todos lados. Guau. Eso va a pasar. No se preocupen chicos que vamos a terminar de ver todas las unidades, pero la idea es que nos podamos a cada clase enfocar en un autor. Damasio es un montón. Y encima habla de lo mismo. Y encima después le cambia las palabras. ¿Vieron? Así es. Porque han estado leyendo los textos ustedes, chicos. Han visto que
Karimé, Enzo, que vos el otro día me decías, no, creo que Enzo me decía, no, me he cansado de leerlo a Damasio, pero nunca lo entendía. Pasa por eso. Bueno, bueno, De todas las formas. sí, pero ¿por qué? Porque ¿qué pasa? Yo les quiero dar un pequeño truco para entender a Damasio. Agarren la primera parte de Damasio y ahí van a terminar de entender la base de todo lo que habla. Después, o sea, el sentir lo que sucede, con el sentido de lo que sucede, con lo que le expliqué en la clase anterior, ustedes tendrían que tener la base para entender el extraño orden de las cosas. ¿Por qué? Porque usa la misma receta para explicarte después los sentimientos. Para explicarte la conciencia, en este ejemplo se los doy. Damasio, en el extraño orden de las, en el sentir lo que sucede, le preguntaba, ¿dónde se genera la conciencia? Y él dice, no sé dónde se genera la conciencia. Y dice, capaz que en alguna parte de los hemisferios. Ahora, en el extraño orden de las cosas, le dice, ¿dónde se generan los sentimientos? Y te vuelvo a decir, no sé, capaz que en algunas partes subcorticales del cerebro. Te vuelvo a decir lo mismo. Después, en el sentido lo que sucede, Damasio le decía, en el placer y el dolor, que el placer tendía a conducta de acercarme a alguien, y el dolor tenía conductas de alejarme. Bueno, acá Damasio les va a hablar de valencia, y les va a decir que la valencia va a definir lo bueno o lo malo. Para mí, está hablando de lo mismo. El dolor, si yo siento algo de dolor, va a permitir que va a hacer que me aleje. Si yo siento algo placentero, va a hacer que me acerque. Bueno, pasa lo mismo. Así se empezaron a formar las células a través de eso, de si esto era bueno o malo para mí. ¿Lo ven ahora? Después, cuando habla del proto-self, de vuelta, Damasio, que es la imagen corporal que tenemos del cuerpo. Ahora Damasio, acá, a eso que habla de proto-self, en el extraño orden de las cosas, él lo asocia, lo empieza a dividir en el mundo interno más antiguo, mundo externo. Bueno, es lo mismo, proto-self, ser nuclear, ser biográfico. Es lo mismo, es la misma base. ¿Se entiende ahí? Sí, se Sí, entiende. ahora cuando lo leamos vamos a ver si le vamos Marimé, ¿se agarrando la entiende? vuelta. Decir, yo le digo gana de Isabi. O sea, encima, mira, la fenomenología, la teoría de la teoría de la simulación. Sí, es mucho también eso, es un montón eso también. Pero, ¿qué pasa? De vuelta, no sé, si ustedes entienden la base ustedes la tienen en el cuadernillo. En el cuadernillo que hemos hecho está la base de todo. Yo les he explicado con Carolina, les tratamos de explicar con ejemplos, por eso les ponemos ejemplos, para que ustedes las puedan relacionar. Si ustedes comprenden la idea, van a poder responder cualquier choice. Porque si ustedes comprenden